No se pierda lo más importante de lo que acontece en el mundo entero. La voz más alta de Miami, en Radio Turí, Noticiero. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saludo a José Luis Nápoles, gracias por acompañarnos en Radio Turí, nuestra revista informativa de cada mediodía, con la producción de Eric Cárdenas y todo bajo la dirección general de Mérida Pérez, llevándoles a todo lo más importante de lo que acontece en el mundo entero, siguiendo bien de cerca los conflictos que se están escenificando en diferentes partes del mundo y de manera particular en el Medio Oriente, lo que están pasando los israelíes en este momento, enfrentando cuerpo a cuerpo y noche, no solamente de día, combates que se escenifican en la franja de Gaza, ya en el interior, mientras que el ejército de Israel trata de romper la defensa de Hamas, de esta organización terrorista. Aparece en su camino cada vez un nuevo obstáculo hacia lo que se espera sea el hueso más duro de la invasión. Así lo dicen varios medios de comunicación, la batalla urbana en la capital de la franja de Gaza, donde las tropas, reconoce un portavoz militar de Israel, combaten con unos milicianos que a veces, aplicando tácticas de guerra, de guerrilla muy típicas de los terroristas, con constantes emboscadas, salen de escondites bajo tierra llevando a cabo contraataques por sorpresa. Por su parte, los bombardeos continúan en su cuarta semana y este jueves una quincena de personas han muerto en el campo de refugiados de Burej, al sur de la capital gazatí, según fuentes locales citadas por la agencia Reuters. El campo de Yamalia, ubicado al norte de la ciudad de Gaza, ha sido objeto de ataques con decenas de muertos entre martes y miércoles. Ya saben ustedes cómo han estado usando los terroristas de Hamas como escudos humanos a los civiles, no importa que sean ancianos, mujeres, niños, allí en la franja de Gaza, para después, por supuesto, ocuparse, quizás para defenderse de las tropas de Israel, ya cuando la batalla es frontal, ya cuando no existe el elemento de la traición como algo principalísimo, quizás pueden cambiar un fusil, pueden cambiar el detonar una granada, una bomba, por obturar una foto, porque saben que con la foto logran captar el llanto de una madre, de un hijo, o sencillamente manipular lo que se define como daños colaterales, lo que se define como muertes de civiles que ocurre a ambos lados del conflicto. No solamente ocurre entre las víctimas de Palestina, también ocurre, por supuesto, entre las víctimas civiles de Israel. De pronto son fotos que le dan la vuelta al mundo, intentan manipular los hechos, concientizar, no sé a quién, y de muchas maneras pues vender la idea del ataque que catalogan de genocida por parte de Israel, cuando sencillamente lo que tiene que hacer es defenderse y contraatacar precisamente para anular los elementos ofensivos de las tropas de Hamas. Tropas que no dudan en colocar un lanzamisiles en un hospital, en una escuela, en una terminal de autobuses, en una terminal aérea, para a partir de allí, si se reproduce la respuesta de Israel, pues entonces manipular de nuevo con la foto, de nuevo con el video, para decirle al mundo entero que Israel está bombardeando y está golpeando posiciones civiles. Es una vieja historia con la que ha tenido que lidiar Israel, más adaptado a esto, sacudiéndose por muchos años estos complejos o sencillamente tratando de expresarle al mundo la gran verdad, la que algunos medios liberales no quieren reconocer. Un total de 17 militares de Israel han perdido la vida en la invasión terrestre de Gaza. Estamos hablando de 9.061 ciudadanos de la franja, 37.760 de ellos son niños, algo sumamente lamentable siempre que haya muertes de infantes a ambos lados del conflicto. Estamos hablando, por supuesto, de los inocentes, los que nada tienen que ver con esto, ni siquiera con las decisiones que toman sus hermanos mayores y hasta sus padres, que los ponen precisamente en el peligro de ese fuego cruzado. Ya saben ustedes que el 7 de octubre se produjo la invasión de los terroristas de Hamas en territorio de Israel, según las autoridades sanitarias palestinas. Ese día Hamas mató a 1.400 personas en territorio de Israel, la mayoría de ellos, por supuesto, civiles, secuestró a 240 personas que mantiene como rehenes. Los combates más duros se concentran en el norte del enclave palestino, mientras que en el sur, por el paso fronterizo de Rafah, que lleva territorio egipcio, se abrió por primera vez a personas en esta guerra el miércoles un, carril humanitario, un corredor humanitario
para que vayan escapando estas personas, sobre todo en este caso, según la diplomacia egipcia, un corredor humanitario para que salgan personas que están viviendo, que han estado allí atrapados en este conflicto en la Franja de Gaza, sin que sean exactamente ciudadanos palestinos o que sean personas que tienen mucho más de un pasaporte. Van saliendo ciudadanos con doble pasaporte, es lo que dice la propia nota, hasta 400 lo han conseguido por el momento. España está esperando que entre el jueves y el viernes salgan entre 140 y 170 españoles o sus familiares, según ha señalado la ministra de Defensa Margarita Robles. Por el momento solamente pueden hacerlo aquellos que aparecen en una lista oficial, mientras que otros airean sus documentos en mano, señala la agencia Reuters. Es en todo caso un movimiento de personas que avanza a cuentagotas en medio de una población de 2.3 millones de personas sacudidas, además de por la guerra, por una profunda crisis humanitaria, debido al bloqueo que está imponiéndole Israel, precisamente para que las ratas salgan de sus cuevas. Así estamos comenzando en Radio Tubí, nuestra revista informativa, la radio del tercer milenio. Solo por Radio Tubí. Aquí les informamos a toda hora noticias de Cuba, Latinoamérica y el mundo entero. Más informaciones en el transcurso de la mañana, bien pendientes, señores. Han sido resúmenes muy importantes, los hemos escuchado en el transcurso de una jornada marcada no solamente por el conflicto de Hamás e Israel. Por otra parte, y en el ámbito nacional, Cámara de Representantes de Estados Unidos dice que está lista para abordar los próximos paquetes de financiamiento. El presidente Mike Johnson reveló las prioridades legislativas en la agenda del Partido Republicano, incluyendo la seguridad fronteriza. Johnson dijo que los miembros del Partido Republicano votarán sobre un paquete de financiación que combina la seguridad fronteriza de Estados Unidos con nueva ayuda a Ucrania. El paquete se someterá a votación tan pronto como los legisladores aprueben el paquete de ayuda a Israel de $14.500 millones. Los fondos de emergencia para Israel requieren que este dinero se compense con recortes de gastos en los fondos del Servicio de Impuestos Internos que el presidente Joe Biden y los demócratas del Congreso obtuvieron el pasado año. Durante la reunión de los senadores o con los senadores, Johnson argumentó que Ucrania necesita la ayuda de Estados Unidos mientras lucha contra Rusia. Esto no está en cuestionamiento. Sin embargo, rechazó la propuesta de financiación suplementaria de casi $106.000 millones del presidente Biden. El senador Rick Scott, republicano por Florida, dijo que su impresión es que Johnson quiere financiar al gobierno de manera responsable. Queremos asegurarnos de que Ucrania gane, pero tenemos que hacer todas estas cosas de manera responsable y en el proceso correcto, dijo. Sin embargo, analistas políticos dicen que se espera que los demócratas del Senado rechacen una propuesta independiente que apoya a Israel, mientras el país continúa su guerra con Hamás en Gaza. Israel concentra tanques, soldados y misiles para iniciar la batalla de los túneles contra Hamás. El ejército prepara una ofensiva para lograr la destrucción de los pasadizos secretos en la franja y agotar así la capacidad bélica de la organización terrorista que está respaldada por Irán, el Líbano y Yemen. A propósito de Irán, tenemos un audio que nos revela realmente hasta dónde pueden llegar las intenciones de esta nación dominada por los ayatolas y mucho más que esto, por el odio que le tienen a la nación judía. Irán amenaza con intervenir en el conflicto de Israel con Hamás si no se alcanza pronto un alto el fuego. Así lo ha declarado el ministro iraní de Asuntos Exteriores durante una visita a Turquía, añadiendo que toda la región es su hogar.
El jefe de la diplomacia turca acusó a la Unión Europea de no querer oír hablar de un alto el fuego y compartió con su homólogo iraní la preocupación por una posible extensión del conflicto a Siria y al resto de la región. El responsable de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, se mostró horrorizado por el elevado número de víctimas tras el ataque israelí al campo de refugiados de Jabalia y subrayó que la protección de los civiles no es solo una obligación moral, sino también legal. El Papa Francisco instó a seguir rezando por las personas que sufren en las guerras actuales a los fieles en la plaza de San Pedro. A propósito, el ministro Ben Gantz dijo que la actual guerra contra Hamas es la más complicada de la historia de Israel y se cobrará un alto precio. El exfuncionario de defensa y actual miembro de la oposición dijo que el Estado judío ya no puede convivir con la organización terrorista palestina. Evidentemente es una situación complicada y de mucha tensión. Israel advirtió que una milicia pro-iraní asentada en Siria se trasladó al sur del Líbano con el objetivo de reforzar a Hezbollah. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Hossein Amir-Abdollahian, hizo una petición a los países islámicos, un embargo petrolero a Israel de manera completa e inmediata. Sí, una táctica que en Occidente conocen muy bien, pero que ahora verán de cerca, al menos desde la perspectiva de uno de sus principales aliados. Este pedido es catalogado por Irán como una medida de fuerza, ya que en las últimas semanas los ataques aéreos de Netanyahu a Gaza han dejado a centenares de civiles afectados en esta guerra desigual que viven día a día. La petición del canciller iraní ha sido hacia la Organización de Cooperación Islámica, va más allá del embargo petrolero. De hecho, Hossein ha pedido sanciones para Israel, así como la expulsión de su embajador de inmediato. La solicitud provocó un aumento de más del 3% en los precios del petróleo, ya que la contraofensiva iraní plantea una amenaza seria para la economía de Israel, con la intención de asfixiar sus recursos, en gran medida destinados a su poderío militar. Es innegable que Teherán ha ejecutado una jugada astuta en este escenario. Este ataque financiero por parte de Irán resultaría más un ataque preventivo. Recordemos que en declaraciones pasadas el ayatollah Ali Khamenei había advertido a Israel que despertaría la furia de los musulmanes. Y aunque esto tenía más un tono bélico, finalmente la famosa y anunciada ofensiva se transformó en un golpe a la billetera de Benjamín Netanyahu. En este conflicto, el factor del petróleo adquiere un papel central. La cuestión que se plantea es si las acciones contra Israel podrían tener repercusiones significativas en la economía europea. Cabe destacar que tanto Alemania como Francia han expresado públicamente su respaldo al ejército israelí. Esto suscita la interrogante de si las naciones árabes podrían tomar medidas similares en respuesta a dicho respaldo, lo que podría desencadenar un nuevo giro en esta compleja situación. Bien complicado el trabajo precisamente no solo de inteligencia, no solamente de infantería, más que todo, y más allá del combate frontal para las tropas de Israel, la incursión en diferentes zonas dominadas precisamente por los terroristas de Hamas. No olvidar que las fuerzas de Israel ya se encuentran en territorio de Gaza, comenzando una gran ofensiva y, como les decía hace tan solo segundos, iniciando, digamos, el reto mayor, sobre todo en los últimos años. Hay un ex jefe adjunto del Estado Mayor de la FDI, Yair Golan, esbozó una perspectiva estratégica con el objetivo de enfrentar a Hamas, pero dijo que sin aventurarse en los laberínticos y peligrosos túneles del grupo terrorista en Gaza, subrayando el riesgo que ello significaría para los soldados de Israel. Golan compartió sus ideas en una entrevista concedida a Army Radio, en la que expresó una postura tajante. Bajo ninguna circunstancia se lucha en los túneles, donde no existe ninguna posibilidad de no resultar herido. Solo palabra herido en la traducción, pero por supuesto quiere decir tocado por las balas, dañado y cuidado. Según hizo hincapié Golan, ex parlamentario del Partido Pacifista Meretz, el objetivo principal debe ser localizar las entradas de los túneles y sellarlas
empleando métodos como la introducción de humo para obligar a los terroristas de Hamás a salir. No podemos olvidarnos que quizás también existan ahí dentro pues muchos refugios, muchos sitios donde estén precisamente algunos rehenes. Lo sensato es encontrar las entradas y sellarlas, o enviar humo para que haga salir al enemigo o le cause daño. Esto lo dijo Golan en más de una ocasión, según reportó el Times of Israel. El ex oficial de las FDI subrayó que combatir dentro de estos túneles sería un gravísimo error. Al abordar las preocupaciones sobre las capacidades de Hamás para mantener su extensa red de túneles, Golan ofreció garantías. Las FDI tienen hoy las capacidades para enfrentarse eficazmente a los túneles. Tienen todos los conocimientos y los medios. Si Hamás se mantiene en los túneles, se convertirá entonces en una trampa mortal. En cuanto al complejo reto de descubrir y abordar entradas a los túneles dentro de instalaciones como el Hospital Chifa, Golan admitió que hay una cuota de incertidumbre. Sin embargo, hizo hincapié en el doble objetivo de combatir a Hamás y conseguir la liberación de los rehenes en manos del grupo. El extenso laberinto de túneles construido por Hamás se extiende por la densamente poblada franja, ocultando a combatientes, su arsenal de cohetes y posiblemente los más de 200 rehenes, que según cifras de Israel, se mantienen en cautiverio desde el ataque del 7 de octubre contra esta nación judía. Despejar y derribar estos túneles será crucial si Israel pretende acabar con Hamás, pero combatir en zonas urbanas densamente pobladas y bajo tierra privaría al ejército israelí de muchas de sus ventajas tecnológicas. Los miembros de Hamás cuentan con millones de lugares ocultos en los que pueden estar. Según se informó, el mayor retirado John Spencer dijo que, por ejemplo, este es un mayor retirado del ejército estadounidense y catedrático de estudios de guerra urbana. Él dijo: tú no puedes verlos, pero ellos sí te ven a ti. A lo largo de la historia, la guerra de túneles ha sido una etapa repetida y estudiada, desde el asedio romano a la antigua ciudad griega de Ambracia, hasta los recientes combatientes ucranianos en los pasillos bajo la acería Azovstal de Mariupol. Siempre presentan enormes dificultades para los ejércitos, ya que un enemigo cuenta con abundantes oportunidades para tender emboscadas. En la Franja de Gaza es tan extensa la red que ha sido bautizada como el Metro. Desde hace más de 16 años, la construcción de un sitio de esta naturaleza, pues desde luego representa un temido reto para sus más enconados adversarios. Sin embargo, y como lo dijo Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, la decisión de ir con el combate a muerte y hasta el final es algo que ha persistido a lo largo del tiempo. Por otra parte, el presidente Joe Biden abogó por una pausa en la guerra entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes que tienen en Gaza. Washington ha defendido su posición de no pedir un alto al fuego permanente, argumentando que solamente beneficiaría al grupo terrorista. Con esto volveremos en esta pausa, señores, 1:00 p.m. Gracias por estar con nosotros. Con el reporte del tiempo, lo que ocurre en nuestra ciudad y la vida nocturna en Miami, Radio Tubí te acompaña a toda hora. En Radio Tubí contestamos tus preguntas, escuchamos tus sugerencias. Puedes escribirnos a radiotubimayami@gmail.com, radiotubimayami@gmail.com. Conectados con el mundo entero, escuchando tus consejos, escuchando tus opiniones. Para nosotros son muy importantes. Mantenga la sintonía a toda hora con Radio Tubí, la radio del tercer milenio. radiotubimayami@gmail.com. Lo que te afecta, lo que está próximo a tu vecindario, lo que está ocurriendo muy cerca de tus hijos, noticiero por Radio Tubí, la radio del tercer milenio, Malamente es el título de este tema de Rosalía, la popular cantante española, lanzado un día como hoy, en el año 2018. Escuchemos. Radio Tubí, la radio del tercer milenio, con toda la información. Lo más importante de lo que acontece en Miami, en la Florida y en Estados Unidos, en Noticiero por Radio Tubí.
Como les contaba hace solamente minutos, el presidente Joe Biden abogó por una pausa en la guerra entre Israel y Hamás para la liberación de los rehenes que tienen en Gaza. Washington ha defendido su posición de no pedir un alto al fuego permanente, argumentando que solamente beneficiaría al grupo terrorista. El gobierno de Egipto, por su parte, afirmó que ayudará a evacuar a la Franja de Gaza con unos 7.000 ciudadanos con pasaporte extranjero que atravesarán el paso de Rafah ante el recrudecimiento de la ofensiva militar lanzada por Israel contra los terroristas del grupo Hamás. Estamos preparados para recibir y evacuar de Gaza a unos 7.000 ciudadanos extranjeros de 60 nacionalidades, dijo el Ministerio de Exteriores de Egipto sin más detalles, según informó la cadena de televisión egipcia Al Jazeera. Ante la llegada masiva de inmigrantes, alcaldes de 5 grandes ciudades de Estados Unidos piden reunión con el presidente Joe Biden. Los mandatarios de Chicago, Denver, Houston, Los Ángeles y Nueva York buscan aliviar el problema que agobia a sus ciudades y solicitan un considerable aumento presupuestal. En una carta, los 5 alcaldes demócratas señalan que es necesario hacer mucho más para aliviar el problema que agobia a sus ciudades. Migrantes duermen en salas de recepción de comisarías en Chicago. En Nueva York, una terminal de cruceros fue adaptada como albergue. En Denver, el número de migrantes se ha multiplicado y el espacio disponible para alojarlos ha desaparecido. Por su parte, el alcalde de Denver, Mike Johnson, quien encabeza la coalición, dice que casi todas las conversaciones que ha mantenido con migrantes, estos le piden que les ayuden a conseguir empleo. La crisis es que tenemos personas aquí desesperadas por trabajar y tenemos empleadores desesperados por contratarlos. Tenemos un gobierno federal que impide a los empleadores contratar empleados que quieren trabajar, lo dijo Johnston. La carta está firmada también por los alcaldes de las 4 ciudades más grandes del país: Eric Adams por Nueva York, Karen Bass de Los Ángeles, Brandon Johnson de Washington y Sylvester Turner de Houston. Mis amigos, Tesla perdió $145 millones de su valor ante la posible caída en la demanda de autos eléctricos. Las noticias se conocieron a fines de octubre y comienzos de noviembre, cuando el gigante de los vehículos eléctricos redujo sus expectativas de crecimiento durante la presentación de resultados del tercer trimestre. A ellos surgieron comentarios desalentadores de varios fabricantes de automóviles del mundo entero, así como analistas de Wall Street, mientras el fabricante de baterías Panasonic Holdings Corp y el fabricante de chips ON Semiconductor Corp también hicieron sonar las alarmas en el sector de los vehículos eléctricos. El exoficial de Hialeah, Rafael Otaño, quien fue declarado culpable de cargos de secuestro, pero absuelto de los cargos de agresión tras haber sido acusado de secuestrar y golpear a un hombre sin hogar, fue sentenciado a 66 meses de privación de libertad, así como 5 años de libertad supervisada. En la sala de la jueza Andrea Wolfson, un jurado declaró culpable a Otaño de haber secuestrado a José Ortega, un hombre desamparado quien, según reportes de la corte, fue llevado a un área fuera de la jurisdicción de Hialeah, golpeado y abandonado en el lugar. En corte, el exoficial Otaño dijo que no fue su intención secuestrar a nadie, ni tampoco cometer crimen alguno, y que deseó no haber ido a trabajar ese día. Tras estas palabras, el representante de la Fiscalía dijo que aún hoy Otaño no se hacía responsable de lo que había hecho. Y con más noticias del ámbito local, una persecución a alta velocidad terminó con la muerte del conductor del vehículo que era buscado por la policía, y un oficial de la policía de Miami-Dade terminó herido. Según la información que hemos recibido, había un robo que comenzó en la ciudad de Miami Beach en horas de la noche, explicó Álvaro Zabaleta, vocero policial. Allí fue cuando nuestra unidad de aviación logró localizar el vehículo involucrado en este robo. Patrullas de Miami-Dade comenzaron de inmediato la persecución y a la altura de la avenida North Miami, uno de los 5 pasajeros del vehículo logró escapar a pie, pero poco después fue localizado por la unidad canina y arrestado igualmente en el sitio. La policía dijo que durante la huida el hombre agredió a una mujer. También durante el accidente el conductor resultó gravemente herido y transportado al Jackson Memorial Hospital, en donde poco después habría fallecido. Hacemos una pausa. Usted está en sintonía con Radio Tuví, la radio del tercer milenio. Esta es Radio Tuví, la radio del tercer milenio. Radio Tuví, a través de la internet, conectados a ti. Radio Tuví, una opción para estar informado.
para disfrutar de una programación variada. La abogada Mayra Jolie con ustedes. Bienvenido a su programa Mr. Guadalupe. Y para enterarnos de lo más importante, te acompañamos a todas partes. Radio Tubí está contigo. Actriz de Bridgerton acusa a Netflix de ocultar su brote psicótico para no afectar el estreno de la serie. Ruby Barker, quien perteneció al elenco de Bridgerton, contó que sufrió graves problemas de salud mental durante la grabación de la serie y no recibió apoyo de Netflix ni de la productora Shondaland, sino que intentaron ocultarlo para no afectar el lanzamiento de la tan famosa serie. Ruby Barker, quien perteneció al elenco de Bridgerton, contó que sufrió graves problemas de salud mental durante la grabación de la serie y no recibió apoyo ni de Netflix ni de la productora, sino que intentaron ocultarlo para no afectar el lanzamiento de la tan querida serie. Actriz de Bridgerton acusa a Netflix de ocultar su brote psicótico para no afectar el estreno de la serie. El actor Matthew Perry, conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa serie Friends, falleció el pasado 28 de octubre. El primer reporte fue la aparente causa de ahogamiento en su jacuzzi. Reportes policiales indicaron que el actor de Friends, Matthew Perry, aparentemente llevaba poco tiempo en el jacuzzi donde fue encontrado. Su causa de muerte está siendo investigada. Al Pairo TV tienes las más sinceras condolencias a sus familiares y amigos. Chandler, you always are gonna be in our hearts, forever. Hijos de Kim Kardashian ganaron miles de dólares por película de Paw Patrol. North and Thames, hijos de Kim Kardashian and Kanye West, ganaron miles de dólares por sus papeles en la película Paw Patrol. Paw Patrol llegó a los cines el mes pasado. La cinta cuenta con el doblaje de las estrellas como Meg Reyes, Kristen Bell y James Marsden, así como Kim Kardashian y sus dos hijos mayores, North and Zayn. Según documentos obtenidos por Blast, North, de 10 años, recibió un pago de $20,000 por 4 sesiones de grabación. Por otro lado, Zayn recibió $10,000 por 2 sesiones de grabación. Además de las sesiones para grabar sus voces, Blast informó que North filmó videos detrás de escena de North para la promoción. La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West firmó su contrato junto a su madre, quien también firmó el contrato de Zayn. El patrimonio neto de Kim Kardashian asciende a $1.7 mil millones, según la lista en tiempo real de millonarios de Forbes, consultada el 31 de octubre. ¿Qué tal, amigos? Soy Altita. Soy Amaury Gutiérrez. Les habla Delia Díaz de Villegas. Pancho Céspedes. Soy Malena Burke. Soy de Semer Bueno. Les saluda Lisette. Soy Giancarlos Canela. Soy María Conchita Alonso. Hey, everybody, este es John Secada. Soy Lucrecia. Hola, amigos. Yo soy Willy Chirino. ¿Qué tal, amigos? Soy Lena. Te habla Rey Ruiz. Hola, amigos. Aquí Gloria Estefan. Qué vuelta, qué bola, qué bolón. Ya tú sabes, con Juanito Pitbull aquí representando a la cultura cubana. Radio Tubí. Tu radio. The radio. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en las ligas más importantes, béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo, lo que ocurre con protagonismo latino. En Radio Tubí, el deporte en acción. El deporte en acción.
Bueno, señores, con una victoria espectacular, marcador de 5-0, los Rangers de Texas se han coronado campeones por primera vez en la historia después de más de medio siglo estando en las Grandes Ligas. Ganaron la Serie Mundial por primera vez en su historia, anulando el gran trabajo del abridor de los Diamondbacks Arizona, Zach Gallen. Contó con una corajuda actuación también de Nathan Eovaldi y sacó a relucir bates de importancia en las últimas entradas en un triunfo espectacular de 5-0. Termina solamente en 5 partidos la serie. Tiene que haber resultado sumamente clave el triunfo que le arrebata la formación de Texas en la apertura de la Serie Mundial cuando los Diamondbacks estuvieron a 3 outs de lograrlo. Al siguiente día gana el equipo de Arizona. Habría sido completamente diferente marcharse a su estadio en la ciudad de Phoenix con ventaja en la serie 2-0. Fue completamente diferente al llegar 1-1, máxime cuando poco tiempo después el equipo de los Rangers pierde a Max Scherzer, el abridor, justamente allí en el partido número 3, y a la ofensiva pierden a las figuras principales, el cubano right fielder José Adolis García. El MVP, bueno, terminó recayendo, señores, en las manos de Corey Seager, el hombre que precisamente empató ese partido en el juego número 1. Estaba haciendo alusión precisamente al gran momento cuando conecta un cuadrangular con uno a bordo y a partir de ese momento cambió, digamos, la dinámica de la serie, independientemente del triunfo posterior en la segunda jornada por parte de los Diamondbacks de Arizona. Terminó como el llamado MVP de la Serie Mundial, o sea, el jugador más valioso, como recompensa por ayudar a los Rangers a conquistar su primer anillo de Serie Mundial. Ganó su segundo premio Willie Mays al jugador más valioso del Clásico Otoñal, primera vez que lo hace con 2 equipos diferentes. Ganó el honor en el año 2020 con el equipo de los Dodgers cuando se hizo campeón. Me siento muy feliz, bien feliz de ser parte de este equipo y la manera en que trabajamos duro. Lo dijo Corey Seager durante la ceremonia sobre el terreno después de este partido. Es impresionante, it's amazing. Lo estuvo diciendo con sus propias palabras, acompañado también de sus familiares. Seager es apenas el cuarto jugador en ganar múltiples premios MVP en series mundiales, uniéndose a varios miembros del Salón de la Fama como Sandy Koufax, Buck Gibson y Reggie Jackson. Solo Seager y Jackson, que lo hizo en el 73 con los Atléticos y en el 77 con los Yankees, lo ha logrado con equipos diferentes. Hay que hablar de su rendimiento en esta Serie Mundial del 2023, durante la cual se fue con 6 cohetes en 21 turnos, bateando para 2.86, pero 3 cuadrangulares, un doblete, 3 boletos, 6 impulsadas y un total de 6 carreras anotadas. Se sabía, sobre todo después de la salida de la contienda del cubano José Adolis García, que iba a quedar bastante despejado el camino para el señor Corey Seager. Un equipo que supo reponerse, por ejemplo, a una contratación, no digamos errónea, pero una contratación fallida, cuando Jacob deGrom no pudo continuar con el equipo después de unas 7 aperturas que fueron por demás bastante normales, un Scherzer que tampoco estuvo bien. Sin embargo, el equipo de Texas fue capaz de reponerse, llegar a la Serie Mundial, entró por la puerta de atrás, por la vía del comodín, ni siquiera ganó la división, pero eliminó al campeón de la división, que fue el equipo de los Astros de Houston, y después prácticamente con 4 bofetadas, relativamente fácil, con todo respeto para los fanáticos de Arizona, pero lo hizo parecer ver fácil. El equipo de los Rangers alcanza y termina con la victoria, su primera conquista. Ya estaremos reseñando más adelante lo que habrá sido el recibimiento en la ciudad de Arlington, donde no podían ganar. Este es un equipo que además ganaba como visitante, no ganaba en casa. Señores, termina la temporada de béisbol. La pelota caliente tiene nombre y apellido. Rangers de Texas, por primera vez campeones en el Clásico de Otoño. No se mueva de la sintonía, volveremos con más informaciones a la vuelta de minutos. Detalles de lo que ha pasado muy cerca de ti. Esta es Radio Tuví, la radio del tercer milenio. Radio Tuví, a través de la internet, conectados a ti. Efemérides.
2 de noviembre del año 1911, nace Odys Aitulus, poeta griego, premio Nobel de Literatura en 1979. El 2 de noviembre de 1917, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda firma la Declaración Balfour, comprometiéndose a apoyar el establecimiento en el mandato británico de Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. El 2 de noviembre de 1937, en la Guerra Civil Española, la aviación franquista bombardea Lérida, causando unos 30 muertos. En 1937, en la Guerra Civil Española, la aviación franquista bombardea Lérida, causando unos 300 muertos. El 2 de noviembre de 1975, muere asesinado Pier Paolo Pasolini, escritor y director de cine italiano. El 2 de noviembre del año 2000, la Estación Espacial Internacional recibe a sus 3 primeros inquilinos, 2 astronautas rusos y un estadounidense. Efemérides. Con el reporte del tiempo, lo que ocurre en nuestra ciudad y la vida nocturna en Miami, Radio Tubí te acompaña a toda hora. Gracias por acompañarnos. Usted está en sintonía con Radio Tubí, la radio del tercer milenio. Bueno, esta noche tendremos un Díselo a la abuela. Uno más, una emisión que siempre establece este contacto de manera particular en su idioma, en su estilo, diciendo las verdades a la cara. Hoy tenemos a la abuela que nos está visitando por aquí, nos trajo cafecito, le trajo un dulcito a Eric Cárdenas, nuestro productor. Ella lo consiente porque viene siendo como que nuestro niño mimado. Buenas tardes, abuela, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Nápoles. Yo estoy muy bien, muy feliz de estar a tu lado y tengo que decir las muletillas mías. Junto a Nápoles, también de mi pueblo, de Santa Clara. Señor, bueno, como digo, bueno, de las villas. Claro. Ajá. Bueno, el corazón de Santa Clara, la semilla de Santa Clara es remediana, así que... Exacto. Pero hay que aclararlo, abuela, ¿sabe por qué? Porque los muchachos se me ponen celosos por ahí. Después dicen que yo estoy negando de remedios y que estoy haciéndome el Santa Clareño. Sí. Así que pues bueno, nos conectamos mejor, ¿no? Ajá, sí. Es que me contabas, tienes esta noche algo, tiene que ver con el 45º presidente americano, con Donald Trump. Sí, a las 7 voy a salir en mi programa, como dije en días anteriores, y necesito me apoyen porque hay que hacer una labor proselitista para buscar adeptos para nuestro partido. Tenemos que apoyarnos en los independientes, captar muchos independientes porque tenemos que tener una mayoría muy ventajosa y acuérdense que los independientes son el 50% y hay muchas malas intenciones en el medio. Por cierto, el miércoles que viene vamos a estar cubriendo otro acto de campaña de nuestro expresidente y futuro presidente Donald Trump. Entonces, ya les digo, llamen, vengan, apoyen a este canal, vamos a hacer cuarteles de campaña y vamos a ver qué pasa, porque les digo, tiene que salir Trump, si no, el futuro será apocalíptico.
Make America Great Again, con, por supuesto, la intención de voto hasta el momento en el electorado favorece tremendamente a Donald Trump dentro del Partido Republicano. Prácticamente figuras como Chris Christie, como Nikki Haley, como el propio Ron DeSantis, a una distancia prácticamente ni se ven mirando a través del retrovisor cuando conduce su vehículo Donald Trump. Poco menos se ve todavía Tim Scott, y Mike Pence en días recientes pues declinó de correr para presidente, sabe que no tiene absolutamente ninguna posibilidad, y todo esto sin que Trump se presente en los famosos debates, porque ha sido víctima de una verdadera ofensiva judicial. Desde los juzgados, a veces entrando y saliendo de estos recintos, pues hace la mejor campaña, seguido por los camarógrafos, por los periodistas, respondiendo a muchas preguntas, pero siempre con la promesa por delante y presentando como mejor, digamos, argumento de campaña los 4 años en los cuales una gobernación sencillamente correcta y conduciendo a los Estados Unidos por donde iba a ir. Creo que es lo que pregona Cuatro Vientos, que una vez más nuestra nación, los Estados Unidos, piden a grito un verdadero líder como lo es Donald Trump. Así que estaremos con este tema con la abuela esta noche, todo lo que tiene que ver con el 45º presidente americano Donald Trump. Todo y más esta noche en Díselo a la Abuela. Radio Tubí, la radio del tercer milenio, con toda la información. Lo más importante de lo que acontece en Miami, en la Florida y en Estados Unidos, en Noticiero por Radio Tubí. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, advirtió que Rusia no debe hacerse ilusiones y pensar que el conflicto armado entre Israel y Hamás vaya a distraer al bloque y le haga olvidarse de Ucrania, país que seguirá apoyando el tiempo que sea necesario. La agresión rusa contra Ucrania alcanzaba un nuevo pico de crueldad, con más de 100 ciudades y pueblos atacados en 24 horas, escribió el jefe de la diplomacia europea en la red social X. Moscú no debería hacerse ilusiones. Otras crisis no deben distraer nuestra atención de Ucrania. Nuestro apoyo continúa tanto tiempo como el que sea necesario, añadió. Borrell escribió este mensaje tras el mayor ataque ruso contra Ucrania en lo que va de guerra durante las últimas 24 horas, con bombardeos registrados en 118 localidades, mientras que Kiev se prepara para repeler el tercer asalto ruso contra la ciudad oriental de Avdiivka, que puede decidir el destino de ese bastión ucraniano. En cuanto a las noticias importantes que se están produciendo y que vienen desde Cuba, todavía resalta en los medios de comunicación, se han hecho virales las imágenes, señores, de una ciudadana cubana que trae al mundo a su bebé en la entrada de un hospital, en la llamada Potencia Médica. Por otra parte, activistas cubanas están pidiendo al gobierno español que se pronuncie sobre el aumento de feminicidios en Cuba. El también pelotero cubano José Adolis García se perdió el resto de la Serie Mundial. Sin embargo, ayer fue el primer rostro seguido por la televisión cuando se produjo la conquista de la Serie Mundial, primera para la organización de los Rangers de Texas. Cubano de Miami con amplio historial delictivo arrestado de nuevo por robo. Anciana cubana critica que no hablen español en farmacia de Miami. Eso no es ético, impone con sus ideas una ciudadana cubana que recién pasa la frontera. Señores, hemos tenido un placer inmenso realmente haber estado compartiendo con ustedes a lo largo de esta jornada en Radio Tubico Noticias. Una vez más en la efemérides, la gran aventura musical, la historia incomparable de los Beatles, hoy en la despedida, en el adiós con John Lennon.